Los cobradores. El nombre de Fausto es un clásico de la literatura occidental, un sinónimo de sodomía, avaricia. Es un símbolo de la dualidad moral. Un doctor en teología que decidió darle la espalda a Hashem para hacer un trato con Mefistófeles, aquel caído vocero del conocimiento y placeres mundanos, quien, a su vez, es un maestro de las antiguas y nuevas artes. Su conocimiento inconmensurable seduce las mentes más brillantes que buscan aprender más allá de los límites conocidos, aunque nada es gratis en este mundo. Fausto obtuvo todo cuanto añoró bajo la tutela del caído, por un periodo establecido en un acuerdo mutuo, firmado por puño, letra y sangre del mismo Fausto. Las cláusulas particulares del trato es lo que llaman la atención. Mefistófeles tendría que darle toda la información que el teólogo pidiera. Sería el sirviente de aquel desvergonzado mortal. No podía mentirle, y debía mantenerle joven hasta el momento en que el usurero del abismo reclamase su pago. Un periodo de 24 años pactado por ambas partes. El famoso Doctor Fausto de 1537. Historia rescatada por Goethe en 1808. La leyenda de Fausto termina con su anhelado paraíso. Esa es la versión que la narrativa popular teutona del pujante siglo XIX demandaba. Fausto recorrió el sacro imperio germánico propagando sus conocimientos. Hablamos del personaje histórico. Después de haber sido expulsado por nigromancia y sodomía, se refugia en Praga, capital del ocultismo. Cristalomancia, quiromancia, numerología, artes consideradas paganas, todas ellas enseñadas por su oscuro maestro. Se dice que aquel desdichado médico se dedicó a embaucar gaznápiros a cambio de seguir mamando cognición infernal, siendo así el primer llamado cobrador de almas, intermediarios terrenales entre ambiciosos y los caídos, a cambio de postergar su última morada, huyendo de las flamas eternas. Estoy en una sala de hospital con las manos sobre mi cara lamentándome por la anunciada partida de mi hermano. Sosego las lágrimas para recomponer mi rostro al ver al médico dirigirse a mí con un semblante desencajado. Señor Hernández, es posible que su familiar no pase la noche. Puede pasar a verle. No dijo más. Esas palabras retumbaron en mi alma con un eco infinito, resonando en mi mente. Estaba en un bucle impactante que me sumergía en un estado casi onírico, obnubilado, perdido. Una tranquila voz me retornó a la realidad. Lamento mucho la noticia que recibió, amigo mío. Con la vista nublada, pude distinguir una mano cerca de mí, ofreciendo un condescendiente apretón. Respondí a aquel amable gesto por mero reflejo. No pierda la fe, amigo. El maestro puede sanar a tu familiar si así lo deseas. Postré la mirada sobre aquella difuminada figura. Un hombre elegante de percha sonreía con un aire de arrogancia. ¿A qué se refiere? Mi maestro puede ayudarte, si estás dispuesto a cerrar un trato. No tengo dinero. De tenerlo, habría llevado a mi hermano a un hospital privado. Me ofendes. No quiero algo tan vulgar como papel y metal grabado. El trato que te ofrezco es más personal. Quiero algo realmente valioso, trascendente. ¿Qué quieres a cambio? Esbozó una sonrisa. Tu alma. Sentenció. ¿Mi alma? Sí, claro. Como si eso existiera. ¿Crees que hay un Dios? Si fuera así, no dejaría sufrir a mi hermano de esta manera. Si estás tan seguro de que no hay un alma, pues supongo que no tienes nada que perder. De ti depende cerrar el trato. A la salud de tu hermano, por algo inexistente para ti. ¿Y cómo vas a ayudarme? Simple. Le pediré a mi maestro que sane a tu hermano. ¿Tu maestro? ¿Quién es ese supuesto maestro capaz de sanar a los enfermos? Jesús. Me reí con ironía. No necesitas saber su nombre.
exclamó con evidente indignación. Es mi última oferta. ¿Estás dispuesto a sanar a tu hermano a cambio de tu alma? ¿O vas a seguir vociferando grosería y ofensa? Su mirada se tornó fría, firme. No daba pie a ninguna duda. Parecía convencido de aquello. No podía perder nada. Quizás solo era un desgraciado trastornado por una noticia similar a la mía, y creaba esa ilusión para mantener la esperanza. Así que me sumé a su delirante propuesta, estrechando su mano. Detrás de él, por el pasillo, apareció un hombre cuya inmaculada imagen llenaba la sala. Se acercó a mí con algo entre las manos. Parecía un papel. Sin pronunciar nada, lo colocó entre mis manos y se fue en dirección a las áreas de terapia intensiva. Atravesó la puerta y mi acompañante me dijo: firma y tu hermano sanará. Soy comerciante de profesión. Por reflejo, pregunté sobre qué garantías tendría de que no volvería a enfermar mi hermano. Él respondió con cierta curiosidad: te garantizo que tu hermano tendrá una larga y próspera vida. Aquel placebo emocional fue suficiente para firmar el papel. El ecuánime semblante de aquel elegante hombre se tornó alborozado por un instante. Guardó a prisa aquel papel, se levantó y me dijo: nos vemos en 12 años, amigo. Le seguí con la mirada mientras se adentraba en un pasillo. Al cabo de un parpadeo, se desvaneció. No tuve tiempo de reaccionar cuando una confundida enfermera salió de la sala de terapia intensiva gritando: familiar de Josué Hernández. Apresuré a su encuentro. Me tomó de la mano, dirigiéndome al interior de la sala. Tras unos pasos, vi a mi hermano sentado comiendo y sonriendo, con un semblante jubiloso. Después de semanas postrado casi inconsciente, era algo que no podía dar crédito. Lucidez terminal, escuché entre los murmullos de varios galenos curiosos de aquel hecho: no, enfermera. Dígame, ¿quién era ese doctor? No sé, señor. No hay ningún médico con esa descripción aquí. Un señor con un semblante de tristeza y cansancio se acercó a mí a preguntarme: ¿ese es su familiar, señor? Solo asentí. ¿Quién es su doctor? Dígame, por favor. Yo lo vi entrar. Un hombre que puedo describir casi celestial e impecable. Pulcro, de aspecto único. Se acercó a su familiar, le tomó el pulso, sentó al enfermo casi inconsciente para administrarle algo en la boca. Caminó al fondo de la sala y su familiar comenzó a pedir comida y agua. Mi hermano estaba internado por rabia. No fue vacunado y estaba en la etapa final. Era incapaz de deglutir líquido alguno, mucho menos bocado. Ahora lo veo dando un festín. ¿Quién era ese médico? ¿Acaso aquel hombre cumplió su palabra? 10 años han pasado de aquel hecho. No he visto a Josué desde hace 8 años. Una vez recuperado, regresó a trabajar. Ahora era muy demandado entre la gente. El arquitecto Hernández llegó a la cúspide profesional. Tanto alboroto causó su trabajo que fue requerido en Europa. No solo un océano nos distanciaba. Varios miles de euros, títulos y grados sociales estaban de por medio. Olvidó que alguna vez tuvo un hermano angustiado en la sala de espera de un hospital público. La gente se burla de mí cuando les comento mi parentesco con este célebre profesionista, tildándome de fantasioso. Incluso yo mismo me pregunto si en verdad ese exitoso hombre de mundo y yo alguna vez nos conocimos. Las fotografías en mis álbumes dan cuenta de aquella relación perdida. Soy un fantasma de vergüenza en ese brillante currículum. Es doloroso verme sepultado en vida por aquella persona que tanto quiero. En su última entrevista, dejó claro que era un estoico huérfano cuyo esfuerzo lo sacó adelante, el arquitecto que venció a la muerte, ignorando mi sacrificio.
La vida me recompensó con severa ironía, dándome la oportunidad de trabajar en un hospital. Soy camillero y un auxiliar del técnico radiólogo. Sigo estudiando. Estoy a un año de terminar profesionalmente. Cambié de ciudad. Rento una habitación en una pensión cerca del hospital desde hace 3 años. Tengo posibilidad de pagar un arriendo mejor, pero no quiero estar solo. La pensión me permite interactuar con otros inquilinos. La casera es una señora muy amable, la señora Jovita, una enfermera retirada, cuyo esposo fue víctima de la enfermedad del cangrejo, heredando una enorme casa vacía. Así describía ella su historia. Todas las mañanas, a las 7 en punto, hacía un llamado general al desayuno. Tenía como regla no utilizar aditamentos electrónicos para que conviviéramos fuera de lo virtual. Esto era casi imposible, ya que varios médicos se alojaban y estaban pendientes de las emergencias en el hospital. Mi caso no tenía problema con esa estipulación, salvo vendedores ocasionales y un par de compañeros del trabajo. No recibía llamadas o mensajes. Era mi momento familiar. Esta noche me toca guardia en el hospital. Llegó un joven que fue atacado por un criminal. Lastimó su cuerpo con un objeto punzocortante. Un chico de 15 años, cuyo pecado fue tener su teléfono en la mano mientras un malviviente pasaba cerca de él. Trató de arrebatarle el celular. El joven puso resistencia porque estaba hablando con su madre. El malhechor agredió repetidamente al joven, que casi fue eviscerado. Vi a los padres de aquel niño hechos un mar de lágrimas. Había perdido mucha sangre. Todo parecía indicar que sería una noche trágica. El padre del joven salió a fumar angustiado, recargado en un pilar, abrazando la columna mientras sollozaba. La noche era muy densa. Las tenues luces de los faros dibujaron una silueta tras el señor. No pude escuchar lo que decían. Al enfocar esa silueta, pude observar a aquel tipo elegante con quien cerré el trato. Se veía idéntico que hace años. Lucía tan bien. Miré fijamente esa charla. El padre del joven no requirió tanto tiempo para que el elegante emisario invitara al angustiado progenitor a plasmar su firma en un papel. Casi de inmediato, el inmaculado Galeno se hizo presente. Sabía qué pasaría. Sabía que ese niño estaría bien. Al mismo tiempo, un miedo se apoderó de mí, aterrizando en mi realidad. Mi tiempo estaba por cumplirse. Las visitas de aquel emisario se hacían más y más frecuentes. Estoy entendido que existen muchos hospitales en el mundo. La casualidad escapa de aquel razonamiento egocentrista. Estaba ahí por mí. Era un temporizador, a punto de llegar a cero. Esa ave rapaz danzaba con sus alas abiertas sobre su agónica presa. Sus ojos clavados sobre mí advertían mi final, a la par que negociaba futuras cosechas de almas. El inmaculado Galeno salvaba vidas, mientras el elegante negociante sellaba destinos. Era imposible explicarle a una persona desesperada que aquel negociante se aprovechaba en demasía de su necesidad, aunque, ¿qué podría ofrecerles a modo de competir con aquel ente? La vida de un ser amado no es cuantificable. ¿Qué estamos dispuestos a dar a cambio de ese ser especial? Los días pasaban. Mi tiempo comenzó a reducirse entre las sonrisas pasajeras de aquellos condenados. Era habitual ver al usurero negociando en las salas de espera. Parte de los pacientes, por momentos me olvidaba de él. Hoy pasó algo muy distinto. De vez en vez, clavaba su mirada en mí. Simplemente se sentó en la primer fila a verme desfilar, haciendo mi trabajo. Yo evitaba verlo a toda costa. Esa mirada me intimidaba.
Parecía un ingenuo conejo revoloteando en el claro del bosque, mientras el lobo saborea a su víctima. Entre el ajetreo y la multitud, le perdí de vista por un instante. Llegó una persona, víctima de un aparatoso accidente, movilizando el cuerpo de urgencias. Canalizamos al paciente a terapia intensiva. Una fractura en las costillas obstruía los pulmones, los cuales se llenaron de líquido y estaban colapsando. Era algo insalvable. Los doctores mostraban una evidente decepción. Hasta que el galeno infernal ingresó a la sala, se postró frente al paciente, recorrió la zona afectada con la palma de la mano hasta llegar a la boca e introdujo algo. Reclinó al herido, haciéndole beber de un cono de papel. Lo recostó de nuevo y se alejó con la misma calma y elegancia que ingresó, frente a la mirada de todos los presentes que no daban crédito a aquello. Antes de asimilar esa escena, el paciente se reincorporó tosiendo. Todos se olvidaron de lo sucedido y se empezaron a felicitar mutuamente, como si hubieran logrado algo o hubieran tenido que ver en ese milagro. Es la forma en la que se dieron una explicación a aquel suceso. Por mi parte, llevé la camilla a la recepción de ambulancias. Por el pasillo escuché una voz llamarme. Hola, señor Hernández. Qué gusto verlo. Dígame, ¿cómo está su hermano? Volteé a buscar el autor de aquella frase, pero solo estaba yo. Al centrar la vista al frente, el comerciante estaba delante de la camilla, sosteniendo la parte contraria con sus manos y viéndome fijamente, con un semblante burlesco. Mis ojos revelaban el miedo en mí. Aquello parecía complacer a la inesperada visita. No me olvido de usted. Pronto se cumple el plazo que acordamos y será el momento de cobrar la deuda. Yo le sugiero que ponga todo en orden. Eh, no puede estar aquí, señor, le dije titubeante y con una voz casi inaudible. Con discreta risa, se alejó por el pasillo, no sin antes darme un último vistazo, acompañado de una seña tan terrorífica como sutil. Apuntó su índice a mí, acto seguido, al suelo. El acecho arreció. Podía verle cerca de la pensión, deambulando a quemarropa entre las cercanías a mi domicilio. Poco a poco, su presencia se sentía más y más pesada. Por las noches escuchaba su voz burlona. Buenas noches, señor Hernández. Espero que esté listo pronto. Entre el estrés de la escuela y el acecho del usurero, mi sistema nervioso sufrió un deterioro notable. El insomnio me privó de la calma y la paz mental. La ansiedad era cada vez peor. Brotes de ira espontánea invadían mi mente. En más de una ocasión pude perder mi empleo por tratar de manera inadecuada a los pacientes. Era hasta que había dicho o hecho algo impropio que me daba cuenta. Comencé a fumar. Me aislé de mi paupérrimo círculo social. Dejé de desayunar con Jovita. Adelgacé brutalmente. Las pocas horas que dormía se interrumpían por episodios de ansiedad, tos y tensión. Un pensamiento de peligro me despertaba e imaginaba que mi corazón quería escapar de mi pecho por la forma tan intensa de latir. Medía mis latidos y el oxímetro distaba mucho de la percepción que tenía. Para mí era la antesala de un infarto cardíaco fulminante, siendo que en realidad estaba bien. Las pocas horas de sueño eran invadidas por aquel comerciante aterrador. Se dice que no podemos recordar los rostros en un sueño. En mi caso, era lo único que venía a mi memoria tras despertar. Su sonrisa,
reflejaba una maldad imposible de describir. Tenía una mirada discreta y penetrante. Sabía que estaba rondando por mí. Mi salud desmejorada se agravó tras un par de semanas. Un dolor en el pecho apareció repentinamente tras una jornada intensa en el trabajo. Pedí ser revisado por un médico de guardia. Un electrocardiograma reveló latidos irregulares, frecuencia cardíaca muy por debajo de los estándares. No había sufrido problemas cardíacos. Trataba de cuidar mi alimentación. No ingería nada procesado. Incluso traté de dejar de fumar. Me mantuve en observación un par de horas. En aquella espera, noté al galeno desfilando más de una ocasión por los pasillos. Se había corrido la voz sobre un médico milagroso en aquel nosocomio. Los incautos llegaban por sí mismos, dispuestos a pagar el precio necesario a cambio de la vida de su ser querido. La espera terminó. Tras una revisión, mis signos vitales se estabilizaron. Me preparaba para irme. Camino a casa, sentí una presencia siguiendo mis pasos. Señor Hernández, espero que mejore pronto. Tengo entendido que su corazón no está en las mejores condiciones. Una verdadera pena. Nos vemos pronto, susurró en mi oído. Quedé paralizado. Un sudor frío recorrió mi espalda. Sabía de mi padecimiento. O quizá él era la causa del mismo. Tic-tac. Es el sonido de mi alma escapando de mi cuerpo. Esta enfermedad avanza. Ya no soy capaz de ir a trabajar. Estoy incapacitado de manera indefinida. Mi cuerpo no responde a mi voluntad. Cada actividad que pareciera insignificante para una persona sana representa un esfuerzo casi titánico y fatal a mi deteriorado corazón. Soy un enfermo al cuidado de la señora Jovita, quien, afortunadamente, tiene los conocimientos y las ganas para cuidar de mí. Sé que por días estoy delirante. Veo a una persona que no puedo enfocar del todo, sentada al borde de la cama. Es el usurero. Reconozco esa voz. Disfruta atormentándome con relatos del infierno, describiendo todos y cada uno de los castigos que me aguardan en la morada de los caídos. Señor Hernández, una interminable angustia lo espera. Repetirá cada momento de sufrimiento en su vida, una y otra vez, hasta que olvide su nombre y se convierta en esclavo del remordimiento. La culpa no le abandonará. Espero que disfrute su estadía, tanto como mi maestro lo hará. Con las pocas fuerzas en mí, hice algo que no vino a mi mente antes. Dime, ¿quién eres? Al parecer, esa pregunta molestó a aquel sádico visitante. Tengo muchos nombres, pero soy conocido como un hijo de Fausto. ¿Y qué eres? Hoy anda con ánimos de charla. Soy un ser humano que tiene un contrato con el maestro. ¿Por qué me haces esto? Señor Hernández, me ofende. No soy más que un siervo de su voluntad. Su contrato especifica que estoy obligado a servirle e impedido a mentirle. Pero ustedes nunca lo leen. Dale su prisa por saltar al fuego, cual conejo lunar, que reparar en esos detalles no es algo que contemplen. Ayúdame. No puedo, señor Hernández. Yo vivo gracias a usted. Digamos que obtengo un porcentaje de su trato. Soy un mero representante del necesitado e intercedo por el solicitante ante el maestro.
a cambio de la mitad de su vida restante. ¿Vida restante? Le explico. El contrato original es por 24 años. Mi comisión es la mitad de ese tiempo, a cambio de salvar la vida de un ser querido. Ese tiempo suma a mi existencia, prolongando mi llegada al infierno. No quiero morir. Señor Hernández, es parte del trato. ¿Ustedes creen que hacer un trato con un maestro del bajo astral es fácil? Requiere sacrificio, esfuerzo, estudio. No solo es conocer la clavícula de Salomón, no es conseguir falsos grimorios. Yo tuve que aprender varios idiomas casi extintos para comunicarme con mi maestro. Y de los 72 maestros en la clavícula, insistí y rogué hasta que capté la atención de uno. Dile que me ayude. Señor Hernández, no puedo hacer eso. Implicaría romper mi trato con el maestro. Algo imperdonable. He visto partir a las personas que más amé en el mundo. ¿Cree que me provoca algo verlo partir a usted? Quiero dar a conocer mi historia antes de dejar este plano. Mi hermano ignora mi condición. Quizá a estas alturas ignore mi mera existencia. No albergo esperanza de verle de nuevo. Si existe un Dios, ruego que me ayude. No dañé a nadie de manera intencional a lo largo de mi vida. Intenté ser una buena persona, pero parece que no es suficiente para estar en la gracia de Dios. A quien le llegue este relato, espero que tengan cuidado, pues estos negociantes son hábiles manipuladores y van a aprovechar el momento más vulnerable de una persona para seguir huyendo de aquel tormento que me aguarda. Y así llegamos al final de este relato. Antes que nada quiero agradecer a los nuevos suscriptores, bienvenidos al canal y gracias a todos aquellos que se han mantenido en este periodo que he estado ausente por algunas cuestiones personales. Sin embargo, ya estoy de vuelta y tengo algunos relatos en el correo que me han hecho llegar que pronto estaré subiendo. Espero que sean de manera más constante. Haré todo lo posible por ello. Si tienes alguna historia que te gustaría que contase, házmela llegar al correo de la descripción y pronto la haremos. Sin más que decir, te recuerdo mi nombre, yo soy Samael, y no se te olvide escucharme al caer la noche.